Bueno, aprender matemáticas como la acción de desarrollar un discurso es el segundo capítulo del libro de Anat Farr, Aprendizaje de las matemáticas desde un enfoque comunicacional. Ustedes saben que ella parte de las preguntas, ¿no? Ella realiza como tres preguntas, si no estoy mal, en este segundo capítulo, e inicia con uno, a ver, inicia con una primera pregunta bien interesante, bien interesante. ¿Qué es lo que cambia cuando uno aprende matemáticas, no? Esa es la pregunta con la que inicia. Pues bien, yo no voy a partir de esa pregunta. Ustedes saben que en ese primer apartado que ella escribió para responder a esa pregunta, ella nos muestra un episodio 1 y un episodio 2. El episodio 1 corresponde a la primera clase sobre números negativos, el episodio 2, la primera clase sobre triángulos. Es una primera clase, ¿no? Es una primera clase. Hay que tener en cuenta ese detalle. Y después de ella escribe ese apartado que tiene que ver con esa pregunta, y el segundo apartado dice enfoque comunicacional del aprendizaje, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la intención de Anat Farr? ¿Cuál es la intención de Anat Farr al vincular en este primer subapartado esos dos episodios? ¿Ella qué pretende al ponernos, al presentarnos esos dos episodios, esa diálogo que hay entre profesores y estudiantes en los dos episodios? ¿Cuál es la intención que ella tiene dentro de ese segundo capítulo? Entonces, vamos a empezar démosle la palabra a Harold. Sí, señor. ¿Sí escuchó la pregunta, Harold? Profe, qué pena, me disculpará, es que en el momento, como estamos arrendando el apartamento aquí enseguida, y me llamaron, pues para ver, y de una vez empecé a llamar a mi madre para que viniera a respaldar eso. Tal vez en ese momento dijo la pregunta y no estuve presente. ¿Me la puede repetir, profe, por favor? No, tranquilo. Trate de entrar al diálogo Ujú. y ¿quién me ayuda? ¿Quién ya tiene respuesta? Ya la escucharon. De los que estamos aquí, quién tiene ya una respuesta? ¿O quién se anima a responder? ¿Ninguno? Listo, José. Va. Pues, profe, la verdad yo lo mencioné un poco en el video, mencioné la parte de las dos actividades que ella menciona en el texto. La intención, pues en mi parte, ella nos empieza a mostrar, digamos, cómo se va desarrollando el discurso en una clase, ¿no? Pero pues las dos actividades son diferentes porque tienen diferentes procesos matemáticos asociados, y dependiendo de esos procesos también pues es la diferencia de la comunicación de los niños, ¿no? Por ejemplo, la actividad de los triángulos, Sí, sí, y claro. la actividad de los números negativos tienen nociones diferentes porque, por ejemplo, para los niños era difícil asociar un número negativo. La otra era que ellos no asociaban el lenguaje de la definición como tal que la profesora quería sobre el triángulo, ¿no? Que eran los tres lados, sino que ellos miraban más que todo era la forma como se miraba la figura. Entonces para ellos, por ejemplo, el triángulo que era un poco estirado y que no se le miraban bien las dimensiones, pues no era un triángulo. Pero luego entonces en la interacción entre pares los niños empiezan a definir y alguno llega a tomar la definición como tal, pero bueno, eso fue todo un proceso. Yo creo que la intención de ella, así a grosso modo, pues es mostrarnos los diferentes tipos de diálogos que se pueden presentar del contexto de clase, y esos diferentes diálogos se da dependiendo pues
de los procesos matemáticos que vayamos a desarrollar y dependiendo del conocimiento de los niños. José Orlando, se le cerró el micrófono. Perdón, se me está fallando. Igual la cámara. Me ha pasado con los estudiantes. Bueno, decía que si los niños tienen unos procesos un poco avanzados, de pronto pueden asociar esos procesos que ya han desarrollado, otros procesos, para desarrollar estos nuevos procesos matemáticos que están abordando, ¿sí? Entonces ellos pueden coger, digamos, unos procesos que han visto en números naturales para ayudarse o apoyarse de alguna noción en los números enteros, digámoslo así a grosso modo. Entonces yo diría, profe, que pues, o compañeros, profes todos, que pues la idea de ella era mostrar los diferentes tipos de diálogos, dependiendo de los procesos que se van a desarrollar y de las experiencias de los estudiantes. Todo eso pues nos afecta en el diálogo del aula de clase, en la interacción. Gracias. Listo, José. Entonces tiene la palabra John Sebastián Rojas. Bien, por mi parte yo considero que esas dos situaciones que nos presenta la doctora Asfar tienen, pues, digamos, en sí varios objetivos o motivos. Un primero que se podría identificar es mostrarnos la diferencia entre el discurso del profesor y de los estudiantes. El segundo, la diferencia entre el discurso de un estudiante que ya tiene unos conocimientos sobre determinado concepto matemático y de unos estudiantes que nunca han trabajado eso. En el primero, pues el caso de los triángulos, y el segundo, pues sería el caso de los números enteros, ¿sí? Luego, también se puede identificar que nos presenta una forma de introducir ese discurso o ese diálogo, ¿sí? Dentro de, como lo manifiesta la doctora, en el corazón de las matemáticas. ¿Por qué? Porque pues ella considera que cambia la manera en que nosotros podemos enseñar y en cómo pensamos, cómo concebimos el aprendizaje. Entonces, a partir de estas situaciones, yo considero que ella trata de sustentar ese cambio en la noción del aprendizaje, de la conceptualización del aprendizaje y las implicaciones que eso tiene. Listo, John. Edward Castañón. Sí, profe. Bueno, yo aquí quiero hacer una analogía, pues, digamos, voy a hacer una analogía con un contexto de bicicletas. Entonces resulta que cuando empieza, digamos, uno a entrar en ese mundo, pues al principio uno no maneja el lenguaje, por decirlo así, de ese contexto, que las rutas, que bueno, en fin, un montón de cosas que hay dentro del contexto de las bicicletas. Lo mismo pasa con el contexto de las matemáticas. ¿Qué cambia? Lo que cambia es digamos, la forma de comunicarse, la forma de usar las palabras y pues lógicamente que en la medida de que se va aprendiendo, pues va usando un lenguaje muchísimo más rico en significado dentro de ese contexto. Ahora, ¿qué tan significativo son esos elementos que se estudian en matemáticas digamos en las matemáticas escolares con la vida cotidiana de los estudiantes? Y ahí es donde está la diferencia entre esos dos, digamos, objetos matemáticos, y creo que es como la intención que nos quería presentar Ana Asfar, que poco a poco, cuando el estudiante, digamos, habla en su lenguaje matemático dentro de su clase escolar, pero, digamos, ahí en su clase escolar, ahí en su aula, pero ya no se vuelve a hablar o hay pocas formas de hablarlo dentro de su cotidianidad, ¿sí? Por ejemplo, ella ponía el ejemplo de los números enteros,
que en muy pocas veces se puede hablar en la cotidianidad de eso. O sea, si vamos a hablar, por ejemplo, de temperatura en la cotidianidad, contexto Florencia, pues tendríamos que hablar de temperatura menos de números negativos en un refrigerador, porque pues no podríamos hablarlo en la cotidianidad de una temperatura ambiente o cosas como por el estilo. Y pues ya en ese caso pues sería un contexto mucho más específico. Caso contrario que pasa con los triángulos. Los triángulos es una figura que se encuentra en muchos, digamos, en mucha de nuestra cotidianidad y en la medida de que uno va comprendiendo, digamos, este objeto matemático, pues va siendo más rico su discurso cotidiano, ¿sí? Entonces, digamos, pienso que es una de los puntos, digamos, que yo le he tratado de leer a Ana, a la doctora Ana Alfar, y me parece muy valioso eso, de que esos elementos hagan rico el lenguaje y el discurso, pero en la cotidianidad del estudiante, y creo que ahí se hace muchísimo más valioso el aprendizaje para el estudiante. Entonces, pues yo veo eso, esa intencionalidad en el texto. Listo, Eva. Ernesto. Baja la mano. Eva. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, realmente creo que el profe John Sebastián habló algo de lo que realmente considero y en parte lo que yo percibo en la primera pregunta es lo que Ana Spar quiere dar a conocer es cómo desde la pragmática de aula se ven y se permite avanzar desde un discurso. Es decir, se mira que ese aprendizaje se puede modificar, bueno, no se puede modificar, se puede construir a partir de lo que el estudiante conoce como noción, pero también se puede ver cómo el docente puede intervenir asertivamente en ese proceso. Obviamente, digamos que son dos situaciones microcurriculares o microdidácticos del aula, digamos, donde en primera instancia se hablan de los números enteros y ya en una segunda instancia se habla de la geometría en la parte de los triángulos. Son dos situaciones, digamos, que desde la perspectiva que veo es que en ambas se permite un diálogo, ¿sí? Se permite un diálogo que ayuda a construir ese concepto del número entero y en su defecto en la otra situación construir el concepto de triángulo. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que Ana Alfar lo que permite ver ahí es que no solamente desde el discurso se puede favorecer en términos de aprendizaje, sino también que el docente también hace parte y está inmerso dentro de ese mismo proceso de interiorización de conceptos matemáticos. Listo, Ernesto. Vamos a ver a qué conclusión llegamos. Lewis. Hola, compañero, buenas tardes. Profe, pues con relación al capítulo 2 de Ana Alfar, lo que yo concluyo y lo que la intención que creo que ella tenía, pues, era que nosotros como docentes tenemos que tener, o sea, un plan antes de lo previsto para usted llegar a la clase. Y con relación que a cada estudiante tenemos nosotros que hacer un análisis de cómo actúa, de cómo su proceso de aprendizaje, para nosotros así llevar las herramientas adecuadas a esa. Y ella dice que a través de un proceso que ella le llama la adquisición de conceptos, que es la manera como el estudiante adquiere los conceptos, que puede ser de forma errónea, ¿sí? Y de forma correcta. Pero cuando los estudiantes adquieren ese proceso de adquisición de conceptos, ¿sí? Donde el estudiante, pues, él se encara con la tarea como en el ejemplo del triángulo que la niña al principio
identificó que 2 triángulos eran correctos, pero que había uno que le parecía una línea. Entonces ella a través de ese concepto dijo que solo habían 2 que eran triángulos, pero el otro no, ¿sí? Porque ella no tenía claro, por decirlo así, las propiedades características de un triángulo. Entonces dice que ese proceso, a partir de ese concepto erróneo que ella tiene, que adquirió, ¿sí? Erróneamente, pero ahí juega un papel fundamental que es el docente a través del diálogo que lo conlleva, ¿sí? A través de, o sea, de la interacción social que ella tiene con el estudiante, modifica esas interacciones que ella adquirió, en ese caso el concepto erróneo, y lo lleva de cierto modo a conceptos correctos, ¿sí? Correctos y científicos más profundos a través de ese diálogo. O sea, lo saca de ese error donde estaba el estudiante, por decirlo así. Eso sería todo, profe. Listo, Lewis. Vale, Harold. Sí, señor. No, pues, profe, ya con respecto a lo que los compañeros han dicho y pues de mi parte, la verdad, algo que puedo ver en ese capítulo número 2 es que la doctora busca es como cómo el docente debe intervenir dentro de una clase de matemáticas, ¿sí? O sea, el docente, primero, como lo dijo Lewis, uno tiene que tener una estrategia, pero también debe tener una segunda. ¿Para qué? Porque es que uno no sabe qué discurso o qué preguntas el estudiante en el momento le vaya a hacer a uno con respecto a la temática o al objeto matemático que se está enseñando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Y cuando sucede eso, el estudiante tiene su propio discurso, así como el docente también tiene el discurso, pero ¿por qué? Como el docente ya conoce el tema, va a saberse dirigir hacia ellos, pero como la idea es uno concordar con ellos y estar claro con ellos, y asimismo que ese discurso, que aunque no sea un discurso técnico, pero que sea coherente a la temática que se está viendo, la idea es hacer que ese estudiante empiece a interactuar, ¿sí? Es más, inclusive ahí dentro del capítulo 2, una parte donde la doctora pone de manifiesto a uno de los estudiantes que entendió el tema, pero hubo otro que no lo entendía. Entonces, ¿qué hizo? Puso a su estudiante que sí entendió a que se lo explicara al compañero que no entendió, dado que el otro estudiante no le entendía a la profe. Entonces, mire cómo ella, cómo hace que a través del discurso de los mismos estudiantes, ¿sí?, puedan ser transmitidos a otro estudiante que no entendió para ver si comprendió. Y a la final dijo el estudiante, sí, esta vez sí comprendí, ¿cierto? Ahora, en el otro caso, que fue con lo de los triángulos, cuando la estudiante definía el triángulo más alargado, no lo definía como un triángulo, sino como una vara. Pero cuando ella empezó ya a cambiar ese discurso que tenía de que eso no era un triángulo, lo empezó a cambiar fue cuando llegó una noción que fue acerca de que un triángulo está conformado por 3 vértices, por la unión, por 3 vértices, que está conformado por 3 segmentos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuando se empezó a introducir esas nociones, ya la estudiante que intervenía y siempre decía que no, que eso no era un triángulo, empezó a cambiar su discurso, empezó a modificarlo. Entonces, para mí, el capítulo número 2 busca o nos da a nosotros como docentes o nos ayuda es a buscar como estrategias o medios que me permita generar una interacción con los estudiantes respetando el discurso que ellos tengan, pero si en caso tal hay un error en el discurso de ellos, ir de manera más adecuada, buscar esa forma de cambiar ese discurso de él y hacerle entender y ver que él, o sea, que él mismo acepte el error y no que le diga, no, es que quedó mal, no, que él mismo acepte el error, porque inclusive ahí van a haber cuestiones de que al no aceptar él el discurso, él se va a quedar ahí, pero no, de que esto es así, así, y él así lo va a tener. Pero la idea no es eso. La idea es primero generar empatía entre ellos y que él acepte ese error de todo lo que se está viendo durante la clase. Ese es mi aporte, profe. Listo, Harold. Bueno, Lewis tiene levantada la mano de primero, pero creo que es porque no la ha bajado. ¿Me confirma? Listo, Lewis, vale. Edna. Sí, qué pena. Bueno, yo pues en parte comparto lo que algunos de mis compañeros han argumentado. Sin embargo, considero que el objetivo o la intención principal en ese texto es
mostrar, perdón, ya, o es como sustentar esa afirmación que ella hace de equiparar el proceso comunicativo con el proceso de pensamiento. Y entonces muestra dos dinámicas de aula que, aunque muy distintas, dejan ver cómo ese proceso de comunicación, por lo menos desde la docente, no se da solamente como una manera de ayudar a que los estudiantes aprendan, sino que también genera al mismo tiempo un proceso de pensamiento para ella misma, ¿no? Así como dicen los compañeros, muchas veces uno lleva algo planeado, pero lo que se da dentro de la dinámica de aula es totalmente inesperado. Uno hace una pregunta y espera determinada respuesta y resulta que los estudiantes salen con una cosa totalmente distinta. ¿Eso qué genera también internamente en mí? Pues que yo me cuestione, que yo misma me responda, ¿sí? Que haga todo un proceso de pensamiento para modificar esa interacción que yo estoy teniendo con el estudiante, de manera que esa interacción se logre adaptar más a lo que yo espero, ¿sí? O para que ocurra ese cambio que yo espero en el estudiante. Entonces, yo lo veo más desde ese punto. Sin embargo, también me parece que estos dos primeros episodios que ella muestra son una manera de introducirnos a dos aspectos que ella trata más adelante. En el primer episodio, para mí se evidencia como una introducción al primer paso o la primera fase del aprendizaje, ¿cierto? Que es cómo se hace esa conexión de un nuevo elemento con esas plantillas discursivas antiguas, ¿cierto? Entonces, cómo los estudiantes conectan con eso que ya saben. Y en el segundo es un poco enfocado a lo que más adelante ella amplía como el foco perlocutivo, y es como esas tensiones que se generan en el momento de aprendizaje, donde desprenderse uno de esas plantillas o de que los estudiantes se desprendan de esas plantillas antiguas, ¿cierto? De esas concepciones que ya tienen, es algo complejo, ¿cierto? Pero se evidencia como muchas veces se juzga a partir de las percepciones visuales, pero ya cuando se quiere entrar a sustentar a partir de características, una caracterización más profunda de determinado elemento, entonces es donde se generan esas tensiones que producen el aprendizaje como tal, ¿no? Y cómo llevar a los estudiantes a que cambien eso, a que empiecen a evaluar las cosas no simplemente por las apariencias, sino que se haga un estudio más profundo de cada una. Esa es como yo veo la intencionalidad de la autora. Gracias. Muchas gracias a usted, Ena Rocío. Fíjese que la discusión se ha ido, digamos, centrando precisamente en cómo la cuestión del discurso es tomado desde el enfoque que ella tiene, ¿no? Y me voy a permitir, dado que no hay más turno de palabra, me voy a permitir leerles lo que dice por aquí en torno a la cuestión de comunicar y pensar, ¿no? Que es lo último que tocó Enna. ¿Y ustedes qué creen? La postura que ella, bueno, antes de leerlo, les pregunto, ¿ustedes qué creen? La postura que ella tiene, ¿cuál es la posición que ella tiene entre comunicar y pensar? ¿Es la misma cosa, comunicar y pensar? ¿Para ustedes es lo mismo comunicar y pensar? José Orlando. Profe, pues, bueno, primero desde la parte de lo que ella menciona, ¿no? Creo que ella en el texto menciona de que para uno, o pensar, perdón, que pensar es una forma de comunicarse, sino que es una forma de comunicarse uno mismo, porque cuando uno piensa, pues uno se está comunicando uno mismo diferentes situaciones que se están analizando. Eh, entonces, ¿cómo veo la comunicación? Pues la comunicación y el pensamiento están íntimamente relacionados, pero sin embargo yo creo que hay unas diferencias, a pesar de que están muy, muy unidas, hay unas diferencias, porque
Pues yo lo hablo desde mi punto de vista. Yo puedo pensar muchas cosas aquí mientras les voy a hablar y termino comunicando otras cosas, ¿sí? Pero estoy pensando muchas cosas más. Entonces, creo que sí hay diferencia. Y uno en la comunicación, digamos, hay personas que son mucho más sueltas para la comunicación. Por ejemplo, aquí en el grupo se ve la diferencia entre algunos compañeros que manejan mucho más el discurso, se comunican mejor, tienen una vocalización más adecuada, por ejemplo, y se expresan muy bien. Y yo puedo pensar muchas cosas, pero no me puedo expresar de la mejor forma. Entonces, creo que sí hay unas diferencias y es muy importante apoyar esa parte de la comunicación. Aunque ella menciona ahí, como le dije en un apartado, que el pensamiento o el pensar es una forma de comunicarse con uno mismo. Gracias. Listo, José Orlando, gracias a usted. Edna. Bueno, desde el punto de vista de lo que nos dice la autora, yo considero que no es que pensar y comunicar sean lo mismo, sino que los dos se dan de manera conjunta. Entonces, pues, con todo respeto a lo que decía el profe José Orlando, de lo que yo comprendí que él quiso exponernos, es que la comunicación solamente como en términos de oralidad, de comunicarme con el otro. Y lo que la autora nos deja claro en el libro es que también hay una comunicación interna, como lo dijo al final, ¿no? Y yo creo que cuando cuando se da el proceso de pensamiento, se da el proceso de comunicación interna. Y cuando ya estamos hablando de la parte de comunicación con los demás, ¿cierto? La parte de la oralidad a la que se refería el compañero, pues también se da un proceso de pensamiento, ¿cierto? Porque en la medida en la que nosotros nos estamos comunicando con las otras personas, obtenemos de ellas respuestas que hacen que nosotros reformulemos, ¿cierto? Que nosotros nos cuestionemos sobre precisamente el discurso que queremos, que estamos manejando en el momento, y también se van modificando como esas estructuras mentales de nosotros mismos. Entonces yo creo que son dos procesos que se dan al mismo tiempo. Listo, gracias, Edna. Así que José Orlando no bajó la mano, o todavía quiere la palabra. Ernesto. Sí, profe. Bueno, yo sí escuché que el profe José Orlando habló sobre el pensamiento también como una forma de comunicarse con uno mismo internamente. Creo que coloquialmente uno dice, o pues normalmente uno lo ha dicho, es piense y después hable. Digamos, uno realmente a veces o le han dicho, o la mamá le ha dicho a uno, o cualquier otra persona le ha dicho, mejor piense y después hable. Creo que conceptualmente posiblemente existan diferencias, digamos en términos conceptuales, pero existe una correlación bastante grande. Entonces, establecer esa relación que propone Anat Fahr, Anat Fahr, perdón, pues es interesante, porque de una u otra forma establecer ese pensamiento como una comunicación y luego poder expresarlo sería lo ideal. Y lo que decía el profesor José Orlando también es interesante porque posiblemente, sé que acá hay muchas personas que son muy analíticas, ¿sí? Y pueden pensar y pueden reflexionar, pero al momento de comunicar esas ideas que quizás han pensado demasiado, se les dificulta. Entonces, eso es un ejercicio que se va también construyendo en la medida que uno vaya avanzando. Entonces, posiblemente tenía una compañera que decía que se le dificultaba mucho para hablar, pero ahorita veo que ha aprendido desde su virtualidad a manejar ese tipo de discurso y que quizás eso que pensaba mucho para decirlo, lo termina haciendo de la mejor manera. Entonces, lo que creo yo es que conceptualmente pueden ser diferentes, pero existe una correlación, digamos, muy estrecha. Entonces, básicamente era eso, profe. Muchas gracias. Listo, profe Ernesto, ya le doy la palabra, profe
Harold, hay algo interesante que ha dicho Ernesto. Sí, a nosotros a veces nos dicen, sí, piense antes de hablar. Normalmente la mamá le ha dicho a uno, piense antes de hablar. Pero ¿será que ella se refiere a que uno no piensa cuando siempre habla cualquier cosa? ¿O se refiere simplemente a que no genere problemas cuando usted vaya a decir algo que normalmente usted genera problemas cuando lo dice? Y no necesariamente quiere decir que no se piense, ¿no? Bueno, lo dejo ahí y le doy el turno a Harold. ¿Qué pasó, Harold? Sí, no, estoy ya preparado, profe. Tengo ¿Listo? Aquí estoy preparado. Pues, profe, vea, yo la verdad quedo muy de acuerdo con lo que el profesor Ernesto dice. Pueden que conceptualmente ambos términos sean diferentes, pero pues teniendo en cuenta lo que presenta la doctora Nasfar en su capítulo, y por ejemplo en el caso de la comunicación, la doctora determina la comunicación como un equivalente al pensamiento mismo. Entonces, ahí, cuando define ese tipo de término, lo define con ese tipo de definición que sucede, que prácticamente la comunicación y el pensamiento, que aunque conceptuales puedan ser diferentes, están conectados ambos, están correlacionados para pues, poder uno armar el discurso en este momento, ¿sí? Ahí sí, como lo dijo el compañero José, uno al momento está pensando tantas cosas mientras está dando su discurso, que hay veces lo que uno piensa o lo tiene planeado en el pensamiento y resulta uno diciendo otras cosas, ¿sí? Entonces, yo me apego muchísimo pues a la concepción del profe Ernesto porque pues la verdad conceptualmente son muchas las definiciones o las diferencias que pueden haber entre ambos términos, pero en sí, y teniendo en cuenta lo que la doctora Nasfar en su capítulo habla y dice, es que pueden estar y están correlacionados ambos. Ese es mi discurso, profe. Listo, gracias, Harold. Pues ahorita sí, yo creo que es el momento oportuno para leer una parte, un fragmento de lo que escribe la señora Nasfar precisamente en el apartado de enfoque comunicacional del aprendizaje. Les leo. Dice abro comillas, permítaseme entonces sustentar que mi versión comunicacional del aprendizaje no excluye el pensar. Este punto se aclara inmediatamente cuando advertimos que la separación tradicional entre pensar y comunicar es insostenible y que pensar es un caso especial de la actividad de comunicar. En efecto, la acción de pensar se puede considerar como comunicarse consigo mismo. Esto es cierto tanto en el pensamiento el pensamiento es en palabras como en imágenes o en otros símbolos cualesquiera. Nuestros pensamientos es claramente un esfuerzo dialógico en el que nos informamos a nosotros mismos, argumentamos, nos hacemos preguntas y esperamos nuestra propia respuesta. Por lo tanto, llegamos a ser un participante en el discurso matemático es equivalente a aprender a pensar en una forma matemática. Entonces, ¿hay diferencias entre pensar y comunicar? ¿Para dónde voy? ¿O para dónde vamos? Vamos para lo siguiente, para ir cerrando ya que vamos a llegar al tiempo final. Es que demos las últimas opiniones, terminado esta cita, a tratar de explicar a qué es o qué ustedes están entendiendo por el enfoque comunicacional del aprendizaje que ella trata en este capítulo. ¿Qué es el enfoque comunicacional? ¿Qué ustedes están entendiendo por el enfoque comunicacional del aprendizaje? Y cerramos con esta ronda de respuestas y de diálogo. Tiene levantada, profe Eduard, perdón. Sí, profe. Bueno, dos cositas. Una, pues voy a tratar de contestar su pregunta y otra hacer una réplica a los compañeros que pasaron. Ernesto hablaba de un pensamiento de Descartes. Yo ahí lo publiqué en el chat. De pienso y luego existo, lo que dice René Descartes. Creo que con lo que usted acaba de leer y eso se complementa. No creo que vaya por ese lado, ¿sí? De que pensar y luego hablar. Creería que
En este caso, lo que trata de decirnos Anas Far desde su enfoque comunicacional y lo que queda, y digamos, está muy vinculado desde una perspectiva sociocultural y desde Vygotsky, en donde el aprendizaje no viene desde adentro de la persona hacia afuera, ¿sí? Es lo contrario. Entonces, creo que en el comunicar, que es lo que creo que habla Anas Far, se refleja ese pensar de forma matemática, ¿sí? En ese discurso, en la forma en cómo se comunica, ahí es donde se refleja ese pensar de forma matemática. Entonces, pues creo que ahí contesto los dos puntos que quería tocar en mi intervención. Gracias, profe. Listo, Ernesto, gracias. Edward, perdón, y sigue Ernesto. Sí, profe. Bueno, es que, digamos, para aclarar un poco, hacía mención del ejemplo donde decía piense y después hable, lo hacía más por lo que quería dar a entender de que terminológicamente o conceptualmente pueden que sean diferentes, pero existe una relación intrínseca entre ellos, entre esos dos conceptos, que el cual permite, obviamente, desde un enfoque comunicacional, y entonces lo menciona Anas Far cuando habla desde la metáfora de la participación. Entonces creo que lo que permite ahí es desde ese enfoque comunicacional y desde una perspectiva, asimilándola, como lo propone ella desde la metáfora de la participación, pues crear un discurso dentro de una comunidad de aprendizaje, el cual le permite al estudiante, como lo mencionaba Edward, desde afuera, desde la postura que propone Vygotsky, y desde luego poder construir un conocimiento matemático, independientemente de cuál sea. Lo importante es que a partir de lo que conoce el estudiante, de lo que denominaría Vygotsky en su zona de desarrollo real, y desde lo que propone Anas Far, desde un enfoque comunicacional, con la metáfora de la participación, poder construir un conocimiento matemático. Entonces, básicamente eso era, mi profe. Muchas gracias, muy amable. Bien, Ernesto, gracias por la aclaración. Sigue José Orlando. Sí, profe. Bueno, yo quería tomar algo de lo que mencionó el compañero Edward, me pareció muy importante, también lo había estado pensando. Ella también, creo que lo que usted nos leyó también nos ayuda a argumentar es de por qué se analiza más la parte social, ella analiza más la parte social, las interacciones de los estudiantes, porque es mucho más adecuado, digámoslo, por no decir mucho más fácil, sino más adecuado. Se pueden ver las interacciones de los estudiantes al abordar los diferentes procesos, diferentes temáticas, y no deja aparte la estructura mental, sino que las estructuras mentales es un poco más complejo de estudiar, ¿no? Las estructuras mentales que tiene el estudiante a la hora de abordar una actividad. Entonces, creo que ahí está una diferencia entre la parte del pensamiento y la parte de la comunicación, que Edward lo mencionó, creo que lo mencionó de otra forma, yo lo entiendo de esta forma, pero creo que es la misma idea. No, entonces me baso más en esa situación por la parte de la teoría sociocultural y ese discurso que maneja a la hora de abordar las actividades. Gracias. Listo, bien, Orlando. Yo creo que Ernesto no le ha bajado la mano, ¿cierto? La palabra para Julián. No, profe, lo que... Julián. Gracias. ¿Me escuchan con claridad? Sí, señor. Bien, pues entonces voy a presentar, digamos, una perspectiva de la que
la doctora Ana Asfar me ha hecho entender sobre ese enfoque comunicacional. Debo partir por el hecho de que la autora hace una reformulación de manera totalmente diferente en cuanto a lo que es aprendizaje. Y ella lo parte desde la comunicacionalidad, desde la comunicación. Ella sostiene que el origen de la convicción que tienen las teorías que conceptualizan el aprendizaje como adquisiciones personales, ¿sí? Dice muy poco de la complejidad del fenómeno del aprendizaje. Pues ella considera que este enfoque adquisicionista no ofrece, digamos, no estudia con todo derecho el complejo que suscita el aprendizaje. Y ella se basa sustentando varios académicos en la que dice que el aprendizaje humano es más dinámico y más sensible a las interacciones sociales, por los cuales no puede ser capturado, es lo que dice ella, no puede ser capturado totalmente en términos de esquemas mentales descontextualizados o de reglas o reglas universales. Entonces, ella señala que el aprendizaje es, en últimas, una clase especial de interacción social. Si lo tomo desde ahí, desde una clase de interacción social, entonces el aprendizaje de una manera en la que la comunicación y el pensamiento no pueden estar separados, porque ella señala, pues ella considera que esa separación tradicional del pensamiento y del comunicar, y pues ese pensar y comunicar está sustentado. Pensar está más como relacionado a razonar, ¿sí? Y comunicar está más relacionado con expresar precisamente esa lógica. Ella considera que los dos elementos no tienen una justificación, no son sustentables, puesto que pensar también es un proceso, y ella lo señala, es un proceso especial de la comunicación, en donde precisamente pensar mueve el pensamiento tanto en palabras como en imágenes, y de tal manera que ese pensamiento pues se convierte en un esfuerzo en términos dialógicos, como ella lo mencionaba, en donde nosotros podemos informarnos, podemos argumentarnos y pues también podemos hacer preguntas como también nuestras respuestas. Yo considero que cuando el compañero Ernesto señalan que los dos conceptos, tanto de pensar y comunicar, son conceptos totalmente diferentes, claro, pues yo considero y espero que estos conceptos fueron elaborados dentro del método de la adquisición, así de manera separada. Una cosa es una cosa y la otra es totalmente diferente. Y pues todo eso pues da a interpretar que las dos cosas son totalmente diferentes. Pero lo que Ana Sfar menciona es que es hora de que nos empecemos a replantear en cuanto a los procesos de aprendizaje y mirarlos de manera totalmente más compleja y más enriquecida, no desde esos supuestos, sino más bien desde otros elementos que le permitiría hacer visible esa complejidad. ¿Y cuál es? Es la interacción del uno con el otro, de cómo del uno con el otro y consigo mismo, que es lo que ella plantea, que es muy interesante volcarnos a replantear la definición de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Eso que quería decir. Gracias. Listo, Julián, muchas gracias, muy amable. Interesante, interesante. Bueno, tenemos 2 turnos de palabras más. Yo creo que con estos 2 turnos cerramos las intervenciones. Mauricio. Sí, señor. ¿Me escuchan?
Que Perfecto, tengo el internet como malo. dale. Hola. Ay, no me escucha. Sí, perfecto. Ah, sí, ok, listo, profe. Mi Hágale. intervención iba orientada sobre la parte de que, pues, lo que hace, la intervención que hace Anas Farah y lo que nos quiere dar a entender en el segundo capítulo, va muy ligado con lo que nos quiere dar a entender la teoría socioepistemológica, que es una resignificación en el contenido de las matemáticas educativas, debido a que pues lo que los chicos están viendo en los colegios, los estudiantes están viendo en los colegios, no es pertinente en la vida diaria, y ese es un lema que más de uno de ellos se lleva. Entonces, lo que ellos están diciendo es, ¿qué es lo que me están enseñando? ¿Para qué me lo están enseñando si yo no lo estoy volviendo a ver? Entonces, quería como hacer esa intervención ahí, pues, para que se orientara hacia la parte de la teoría que estoy trabajando. La verdad, encontré una relación muy buena ahí y eso nos ayuda como a pensar y a repensar las matemáticas, como lo dice Cantoral en la teoría. Y pues comparto muchas de las posturas que han dicho los compañeros. La que acabó de hacer el compañero Chamorro fue muy acertada. Pues en sí esta era mi pequeña intervención. Es que me causó gran curiosidad que tenía como mucha relación con la teoría socioepistemológica, profe. Listo, Mauricio, muchas gracias. Bueno, voy a finalizar dando mi penosa comentario, porque la verdad es que a mí me causa bastante dificultad poder entender un poco la postura. Es muy probable que tenga que ver con que he leído muy poco sobre ella, ¿no? De hecho, solo esos dos artículos, y falta un poco más de avanzar y leer el resto del libro para ir comprendiendo, porque ella lo que dice al inicio es que, bueno, voy a ir explicando un poco esto, a qué es lo que me estoy refiriendo con el enfoque comunicacional, e ir entendiendo a qué es lo que hago referencia. Y además, a esta fecha ya se está hablando de la cognomisión, que no, si no estoy mal, ella saca otro libro explicando un poco cómo trabajar con su teoría para hacer investigación en investigación matemática. La cuestión del pensar es que digamos, es una decisión, ¿no? Si nosotros pensáramos, bueno, si nosotros como docentes reflexionamos sobre cómo se da el aprendizaje, en términos individuales, entonces tendríamos que tener nosotros en nuestra carrera, además de la licenciatura, pues otro componente que es la psicología y la psicología cognitiva, para mirar cómo es que los estudiantes aprenden. Entonces, fíjense lo que la particularidad de lo que debe tener y de lo que debe ser un licenciado, ¿no? Y luego, no solo para enseñar, sino que también tendríamos que estarlo pensando y reflexionando y meterlo dentro del campo de la investigación para poder saber y poder modificar lo que estamos haciendo en términos prácticos. Pues eso es grandísimo. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado al menos en Colombia y en la universidad? Pues los que se dedican a pensar, ¿no? Y los que nos dedicamos aquí a enseñar, pues nos dedicamos a enseñar, y los que se dedican a enseñar en determinada zona rural, pues están allá. Entonces, parece que la cuestión es tan grande y tan amplia y tan complicada, porque pues, entonces si uno dice, bueno, ¿y cómo aprende el chico? Pues es una pregunta poco complicada que hacemos los docentes. ¿Cómo aprende un estudiante? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? No, pues vamos a entender a ver qué dice la teoría del conductismo, vamos a ver qué dice el estructuralismo, el cognitivismo, y bueno, y en fin, todo lo que uno tendría que leer para ver si podemos entender más o menos eso. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer de acá como licenciados y como pedagogos, como didactas? Nada, hacer, será. Y de alguna manera lo que voy entendiendo, temo equivocarme, es que ella dice, bueno, pues está bien, está el pensar, ¿no? Pero no podemos llegar hasta ese punto para entonces poder decir cómo es que va evolucionando el aprendizaje de un estudiante. Yo creo que no lo dice ella, pero yo digo que pues hasta así, ¿no? A lo otro que nos corresponde es mirar cómo va evolucionando el aprendizaje, ¿no?
Y en ese sentido, pues lo que nosotros evidenciamos no es lo que está pasando acá en la cabeza de los estudiantes. Nosotros no podemos ver eso, ¿no? O ni siquiera entre nosotros, ¿no? Y es más, para ver cómo nosotros estamos aprendiendo, teníamos que hacer un trabajo de autorreflexión y de metacognición para darnos cuenta cómo estamos aprendiendo, porque muchas de las cosas que hacemos, tal vez las hacemos de forma por fuera de la reflexión, ¿no? Y bueno, entonces esta cuestión de mirar entonces en la interacción y mirar cómo es que se da el lenguaje y el discurso, cómo se da el discurso y se crea el discurso en las diferentes comunidades, pues me parece un punto interesante que deja, por decirlo así, en un segundo plano en ese pensar. Y nos centramos un poco en cómo es la vida cotidiana y cómo se dan esas interacciones, porque yo les pregunto, o ustedes lo han visto. Me imagino que alguno de ustedes pertenece a un grupo de WhatsApp que es de profesores de matemáticas o de matemáticos. Y yo no estoy en ninguno, ¿no? Pues yo me imagino que ahí salen los memes que son particulares y que a ustedes les causa risa y yo sé que ustedes me lo comparten y yo no los voy a entender, ¿no? Pues por lo mismo, porque cada comunidad va creando sus sistemas semióticos. Entonces, así como Anna Fahr dice, bueno, pensar matemáticamente y nosotros estamos acá pensando lingüísticamente de un idioma y de una lengua, ¿no? Yo no sé ustedes quién dominará otra lengua o otra lengua, en este caso sería particular, ¿no? Porque, ¿qué le permite a una persona que domine una segunda lengua? Hablo del inglés, por ejemplo, que es la del poder. ¿Qué le permite? Pues ser parte de otra comunidad y poder dialogar en esa otra comunidad, ¿no? Entonces, el dominio de los diferentes sistemas semióticos que creamos como sociedad, y eso se da por capas, por decirlo así, pues sería una forma de decirlo, pues depende de lo que usted domine, pues también usted comienza a trabajarlo. Por ejemplo, para finalizar y les cuento, ahorita digamos que me he estado obligado a tener que conocer diferentes formas de estas herramientas virtuales, de la forma de dar las clases virtuales, pues me he puesto a mirar qué es lo que se está hablando en el mundo de la programación y de todos estos señores que hacen esto posible, la interacción por internet. Entonces yo me he dado cuenta de una cantidad de cosas de temas y de palabras que se están manejando y yo ya lo estoy comenzando a dominar, ¿no? Entonces yo me estoy sintiendo como parte de esa comunidad, entonces ya hablo de HTML, de CSS, de JavaScript, que JavaScript no es lo mismo que Java, y que Community Manager, y una cantidad de palabras que he comenzado a aprender en este tiempo increíble y en este espacio. Pero entonces, eso es lo que hacen las comunidades, crear esos sistemas simbólicos. Yo voy en busca de esos sistemas simbólicos y porque me estoy involucrando en ellos. Y hay una cuestión particular que le he mencionado por ahí con algunos compañeros, yo no sé si con algunos de ustedes, y es cómo en este espacio, en este mundo de la programación y de lo que sucede, de la internet, hay algo interesante y de unión simbólica que me ha parecido supremamente interesante y es cómo nos hablan los algoritmos. Ustedes saben qué es un algoritmo, ustedes saben que el internet se mueve, ahorita se ha vuelto muy famoso el tema de los algoritmos para que funcionen las redes sociales y me ha parecido muy interesante cómo los algoritmos que hablan pueden llevar a que un grupo de personas se pare frente a un calle a decir y a protestar. Esa acción que se puede ver, ¿no?, es producto de algoritmos, ¿no?, de lo que dicen los algoritmos. ¿Y qué hay detrás de los algoritmos? Pues son personas, ¿no? Personas. Bueno, ahí con eso cierro un poco, cierro esta discusión y no creo que vamos a dejar aquí de grabar.